nahi bina atera zen, ni izan du taberna bat, eta beti eta bena lanien, egun hortan. Bino, ondela 6 urte hola batean zantzian. Rafa, ¿quieres salir adelante con la cruz? Con los curas y tal? Bueno, ateko naiz. Eta hortikan 6 urte emakitut atetzen dutzekin. Ni alardia, hasi nintzen atetzen 3 urtekin, nire kompainia, pasteleros, beti gazte. Eta hortik ja, 3 urtekin juinela guztia gora amara, eta juntatu ginen, kaka guztia guazi arte. Eta hasi zenean, hasi ziren usten, eta geratu gintzenean bakarrik gora ama, esan nuen, nire kompainia, era pastelero, eta hor nago. Kuadrillan esan genuen arazo batzuk, roi horrekin, familiakoekin ere bai, eta azkenean erabaki genuen ustea. Egon nintzen, ez dakit, 15 o 20 urte inguruan atetzen, eta ja pentsatu nuen, nik horrela ezin du mantendu. Ez que hori da gertatzen herri honetan, oda txuria beltza, eta ez da horrela. Tradizioa aldire aldatu, ikusten dugu beste herri batutan aldatu dire danborradak, aldatu dire zubigainekoa, lesakakoa, eta aldatu dire pia gauza, eta hemen zergatik ez. Herria ez dire bakarrik beraiek. Herria da nautena emakumen alde, eta herria dire beste milak gaudela gu erdian hor, la zona de confort, esaten den bezala, que mutila gera, eta nola gera mutilak adu batera, baino emakumea berain artean burukatzea. Zibaretik marko da, ez? Bai. Horrela ezin da beste 25 urte egon. Efectivamente. Gaude 2020, 2020. Ja pasa dira 26 urte. Vale. Eta egon barrera, bueltaka segintzen duela 26 urte, egiten ari dena ETV-ko dokumental enena gustatu bat ere, hori du kakan hasi. Azkenean, jarri 26 urtea atzera, pasatu zena zertako? Es el derecho de la persona. Toda persona somos iguales. Hombre o mujer, eso lo sabe todo el mundo. Para todo. No para ciertas cosas, para darle, no darle, para todas cosas. No. Para todos somos iguales. Para mí, antes, hace 100 años, las mujeres no pedían salir a darle y no pasaba nada. Pero en el momento que las mujeres querían participar y si le dices que no, ahí el asunto va mal. Y eso tiene que cambiar radicalmente. Claro, es que por ejemplo... Y si no se cambia, me atrevo a decir que es injusto. Hay que cumplir el voto, estoy de acuerdo. ¿Pero qué dice el voto? A mí nadie me ha dicho qué dice el voto. Es que yo creo que la mitad... Se imagina uno que a la Virgen de Guadalupe el tiempo de la guerra, que se ayudó, que si ganamos, que tal... Pero textualmente, ¿qué dice? Vayan todos los vecinos en procesión, los de edad que puedan manejar armas y los que no, con hachas, con velas encendidas y los niños cantando los ores de la Santísima Imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Y todos, así, hombres como mujeres, políticos, militares, vayan con su marcha con devoción y que el señor capitán y primer alcalde Juan de Justis vayan con su jinete capitaneando a su gente de armas. Mujeres y hombres. El texto, bien claro, para mí no se cumple. El texto dice eso. Por supuesto, el voto es una base para organizar... No es cuestión de dar razón a nadie. Pero tenemos que mirar en cuál es el futuro que tenemos. Eso es, ahí quiero ir yo. Bien. Que buscar para que todos disfrutemos de un día especial. Dale el show. Sí, eso Porque sí. damos show a todo Euskadi, vamos. Yo particularmente tengo un hijo que sale de hachero y otro sale en la tamborrada. Para mí son compañías, bueno, es una pasada. Hay mejor. Y a mí, Hay mejor. pues sí, a mí me emociona ver a mis hijos saliendo. Yo siento muchísimo alarde. Pero eso ya es emoción. Sí, no, perdona. Pero tengo dos nietas bien pequeñas, que no, yo lo que quiero es que ellas puedan decidir cómo disfrutar de este día. Si deciden ser parte de ese día de fiesta tan importante para el pueblo, que tengan la posibilidad de poder. Tenemos que buscar esas formas. Es que yo creo que el mayor cambio que ha habido en Hondarribia ha sido de las mujeres. Porque la mujer en el 96, yo tengo 2 hermanas, y el cambio del 96 al 2020 ha sido las mujeres. Porque las mujeres, antes, en el 96, la tradición o lo habitual, lo que te decían en casa, tu tía, tu hermana, no era salir a alarde. Entonces, querían
el sueño era salir cantinera. Y yo respeto al que quiera salir cantinera, que es súper guay, y ves el alarde y tu sueño es salir cantinera. Ole, si consigues, lógicamente. Pero si tú, el 2020, yo tengo alumnas que suelen hablar entre ellas y las escuchas, yo no suelo opinar, porque no me gusta, porque siendo adulto no me parece que tengo que dar mi opinión o intentar dar mi opinión o que acaben teniendo mi opinión chavales que cada uno tiene que dar su opinión. Pues yo creo que hoy en día las chavalas quieren salir. Si no hubiese follón, yo creo que saldrían un montón. Y a algunas les gustaría, a algunas no les gustaría y otras dijeron, pues yo quiero salir cantinera y no salgo, veo. Ya. Pero que tuviesen la posibilidad de no haber follón, y para no haber follón, todos sabemos lo que hay que hacer. Todos sabemos quién tiene que hacer algo y no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Por lo mismo que le achacan a lo que la política. A Jaizkibel siempre se le ha dicho que por política, que se empezó mal política. ¿Y qué hace ahora? Pues el ayuntamiento y la refundación. Política no se mete por votos. Es así de triste. ¿Y qué futuro nos espera? Pues tendrá que hacer, ¿Tendrá que hacer? ¿Por cuándo va a hacer, Rafa? ¿Otros 25 años? Pues tendrá que hacer. Yo tengo 2 niños y me da pena. Ahí se juega el derecho de la persona, que es lo fundamental. Sí. Entonces, privatizar una cosa que es pública, que es de todo el pueblo, porque alguien organice una representación teatral, en el caso de la fundación, lo que se hace, y que Jaizkibel tenga que salir como una manifestación, porque si no, no puede salir. Ya. Yo creo que alguien con capacidad tú tiene que ser... Ponle el ejemplo de tu nieta, con 13 años. Dice, yo luego daré un ejemplo de una amiga de mi chaval, pues eso, con 13 años quiere salir. Ni tiene política, ni tiene gaitas. No. Quiere salir. O sea, quiere salir porque sus amigos salen. Vale. Se lo pasan bien, quiero salir. Vale. Y pues tengo potota. Bueno, pues tengo potota y la única opción es Jaizkibel. Jaizkibel, hace el 2018 que hubo un follón del copón, fuimos con ella. Fuimos con ella a acompañarle y tal, y que quería salir, pues guay, ¿no? Yo vestido de pastelero, mis niños de Ama Gualpecoa, y fuimos con ella a acompañarle, ella vestida de Jaizkibel, y nos dijeron que hubo un follón del copón y que mejor, que eso no es para niños. Y nos quedamos viendo, ¿no? Pasaron Jaizkibel, con toda la craca que vino detrás, porque eso no es Jaizkibel, toda la gente que viene, Euskal Presoak, que si Gora Guta Guta Rak... Es una manifestación. Sí, pero en Jaizkibel ahí yo creo que se equivoca. Yo creo que se le ha hecho la pelota tan grande que no la puede controlar. Bueno. Y en fin de semana se descontrola. Entonces, Es una opinión. sí, es mi opinión. Que no les dejarían igualmente, pero por lo menos no les pueden achacar lo que siempre les achacan. Porque política hacen todos. Y de fuera no son. Porque las chicas de ahora, de Hondarribi, que sienten alarde tanto como tú y yo, esas quieren salir porque se lo pasan bien, porque ¿quién no se lo pasa bien en alarde? Todo el mundo que desfila se lo pasa bien, y el que ve también. Pero que el que ve, si quiere salir... En 2020 se dice que la gran mayoría de Hondarribi es lo que mucha gente se cree, y lo que el ayuntamiento aún yo creo que se cree, que la gran mayoría del pueblo no quiere a la mujer en el alarde. Entonces, a la mujer en el alarde se le pita, se le insulta a Jaizkibel en la calle Mayor. ¿Por qué no se le pita en todo el pueblo más? El resto del recorrido. Porque tú subes por Saindua, hay un montón de gente joven con sus hijos, vas por la calle San Pedro. Aresitati, vas San Pedro Caleti, Garzaldian, y ahí no hay ni un follón. No. Solo hay ahí. La calle Mayor. ¿No será porque ahí están juntada toda la gente que opina igual? Yo lo que creo es que hay dentro de la organización, tanto de un lado como del otro, hay gente que tiene su estatus, que los egos cuentan mucho. Hombre. Que yo sea el que organizo y el que dirijo y el que mando y el que llevo y el que decido... No hay más que ver, ¿qué han hecho eso, este año? Eso hace mucho. Y perder eso es muy costoso. ¿Qué han hecho este año? Pero El día 8 que han hecho, Imanol. El día 8 que han para hecho. mí algo fuera de lugar. Eso... Es un paso atrás, pero han hecho porque ellos se creen con poder de hacer eso. Pero eso no es ni el voto, Eso no, o sea, no. te apartas del ayuntamiento ya. Ni hicieron misa y nada, ahí no había votos. No sé, la imagen que damos fuera de aquí es que ¿cómo le vendes a alguien lo que pasa aquí? Es que es inviable. Vale. Y lo peor es que con mucha gente no puedes hablar de un lado y del otro, ¿eh? Porque yo... Ahora mejor, ahora está, yo creo que Hombre, es que la mejora era fácil, Imanol. Yo creo que está mejorando un poco la situación, ¿no, Rafa? Sí, mira, En el sentido de que, bueno, puedes opinar según con quién y... El otro día hablé con un amigo y me dijo, le Sí. hablé de esto y me dice, si sois coherentes lo que tenéis que hacer en Gestión Alarde es no desfilar. Y yo, puta madre. Ah, dijo eso. Sí. Bueno, hay gente para todo. Ya, pero te digo que
Para que veas lo cuadrada que es la gente. Que yo a ese le quiero un montón, pero Claro. en estos temas, pues no. Ya hay gente ¿Cómo que que no desfilar? ¿Qué? ¿Y qué? ¿No? Porque tú me digas no voy a desfilar, yo sí. ¿Qué? ¿Yo siento menos alarde que tú o cómo va el tema? ¿O porque opino diferente a ti ya tú no? O sea, Yo estoy de acuerdo contigo en eso derecho de admisión. de que el decir que no, a algunos les puede suponer, José, yo antes decía que sí, apoyaba esto, y ahora cómo voy a decir que no, ¿no? Ah, bueno. O sea, Pero me siento también- como perdedor. Es que no tenemos que intentar marcar a la gente como perdedora o ganadora, sino Es que, que no, alguien- bueno, ha habido una parte de la historia donde arriba También, que también para mí es puede. muy triste, pero que tiene que acabar en algún momento. Que tenemos que ser capaces de, bueno, esto ha pasado, hemos aprendido, para que no vuelva a pasar. Bueno, ha habido con otras cosas también, ha habido conflictos muy importantes en Euskadi, que por suerte se han ido acabando y nos estamos dando cuenta de que qué error se cometió, ¿no? Sí, y se han arreglado. Entonces, eso es, y ahora estamos intentando buscar un camino de relajación, de tranquilidad, y aquí un camino de disfrutarla. Y, no sé, parece- No hay más que ver todos los problemas que tenemos en la vida. No hay otro misterio. sí. Y el día más bonito del año vas a andar con rollos que si andar ese gaistúa, tu ona, no sé qué, ese cuidado. Eso. Y los niños hablan entre ellos, mis alumnas ya me dicen Lo arreglas. que en clase ya saben quién apoya a quién. Y yo eso no quiero, ¿Quién no? ¿Quién? no quiero Ay. dejar ese pozo a mis niños. No. No, quiero que tengan una vida, la mierda que hemos comido todos nosotros, que no la tengan. Efectivamente, sin más. Sin más. O sea, que la vida ya es jodida y De por sí. vamos a disfrutar. Y con lo que hacemos Claro. no hemos conseguido. Pues vamos a intentar que nuestros niños no tengan que pasar lo mismo que nos pasa a nosotros. Hay que intentar eso. Es mi opinión. Sí, sí. Y la gente debería opinar. ¿Y miedo a qué? Es que el otro día decía uno, es que yo no voy por miedo. ¿Miedo a qué? ¿Qué? ¿Por decir que quieres que se solucione el problema? El tema del derecho de la persona está ya todo tan hablado y tan acordado que eso yo hablando lo veo una cosa. Está hecho, está hablado eso hace mucho. Claro, pero es que hay un gran problema, Rafa, que el hay que alarde es arreglar. privado. Entonces, como ¿Eh? es privado, derecho de admisión. Y aquí pasa esto. Pero privatizar una fiesta de un pueblo y un voto, ¿se puede o no se puede? Se puede porque se ha hecho, pero está muy mal hecho. Sí, se puede porque se hizo donde se hizo. Sí, pero se Porque ha aquí hecho, no. te Se ha quiero hecho, decir, se ha hecho, pero está muy mal se ha hecho. aprobado. No vamos a decir una solución, pero solución hay, ¿eh? Hombre, claro que hay solución. Pasa que mucha gente no la quiere ver. Hay una solución Ni clarísima. un auri y el otro, ¿eh? Si por ley si el ayuntamiento asume la organización de la fiesta pública, que para mí tenía que ser así, por ley La se mujer soluciona entra. el problema. La mujer entra. Lo que pasa es que yo creo que antes de llegar a dar ese paso tiene que haber Un acuerdo. un acuerdo o un medio acuerdo o un sentarse a hablar. ¿Qué futuro nos da la refundación? Vale. Yo no veo ni un futuro que no sea conflictivo. Ya. Si me decir que no, Eso. Yo las O soluciones- meter de cuberos a chicas, esto tampoco Sí. va a hacer. Porque eso a mí eso siempre me ha encantado. Porque En el este cambio, momento, bueno. el cambio como es pequeño, es cambio. pero es cambio. Hay unas ciertas personas que no, parece que no quieren dar una solución a eso, pero ya te digo, por encima de esas personas tiene que haber alguien, y creo que hay, que sea capaz de decir esto no puede ser. Ya. Esto es A mí lo una que deshonra para el pueblo, estamos transmitiendo una cosa que no es real, ese odio, ese enfrentamiento entre nosotros que no es real, más que solamente por esta... Pues el tema. Yo no estoy de acuerdo con esa postura de dos alardes. Tiene que ser una y todo el mundo. Por eso está hablado de hace mucho para todas las cosas y aparte que el voto lo dice así. Como yo creo que el No hay mayor, otra, que no hay otra solución. el mayor ejemplo te que digo puedes que dar se a tus hijos Sí. es saber convivir con la gente. Ah, eso me Aunque no parece, opines sí. igual, porque al Eso final es punto y lo, aparte. lo más importante y lo que me gustó de Agustín Alardea es que olvídate de lo que piensas y vamos a intentar solucionar un problema. No Bien. hacer dos alardes. Eso no soluciona el problema. Eso es quitar al que tú crees que tiene la lepra. Claro. No. O sea, si tú quieres solucionar un problema, lo que tienes que hacer es darle la mano. Aunque no te caiga bien o no opines igual que él. Pero bueno, se puede convivir, se puede cambiar cosas y yo creo Vale. que en esta no estamos en 1996, estamos en 2020 y yo creo que las cosas en el mundo van cambiando. Entonces, esta es una más que tiene que cambiar, pero no apartar. Claro. Lo que tienes que hacer es darle la mano y convivir entre todos. Y pasarlo bien entre todos Efectivamente. y Eso, seguir eso, igual. Si al eso final, es ¿qué verdad. cambio? A mí, por ejemplo, yo me encanta pasteleros y voy a seguir saliendo pasteleros, tocando tambor y haciendo bien las cosas y todo lo que sea. Bien. Pero si sale una chica donde arriba y que siente el alarde igual que yo al lado mío, para mí no es un problema, no lo veo un problema. Y que la gente
coja ese odio a una chica tocando un tambor, que igual es su vecina o incluso su amiga. Sí. O sea, no entiendo eso, la gente se deja de hablar porque quiere pasarlo al lado tuyo bien. Le dejas de hablar porque se mantenga una tradición, la tradición que tú crees que... Porque el alarde, la tradición se ha ido. Para mí, la tradición es el alarde, no es lo que hay dentro del alarde. O sea, cambia mucho el alarde, puede cambiar. La tradición para mí es el alarde, y lo que pasa es que el alarde que se intenta mantener hoy en día es conflictivo. Entonces ya la gente estamos hasta la coronilla, de que esto, ¿hasta cuándo? Y la solución no es hacer 2 alardes. De cada problema en esta vida no se puede. Y como no estoy de acuerdo contigo, voy a hacer otra. Sí. No, vamos a buscar una solución a ese problema. Pero para eso tenemos que tener voluntad para buscar esa solución. Y si nosotros no tenemos voluntad, hay alguien que tiene que tener voluntad. Tú no puedes decir, como yo tengo este problema contigo, pues tú por un lado y por otro. No, vamos a hablar y buscar cuál es el camino que podemos seguir entre los dos, respetándonos. O sea, yo entiendo de que a ti no te hace mucha gracia que yo como mujer salga, pero entiende de que yo tengo un derecho como tú, de poder disfrutar ese día de fiesta, ¿no? La cuestión es, si es privado, ese paso no se va a dar. O sea, no nos engañemos. O sea, después de 25 no se ha avanzado ni esto. Bien. Entonces, De acuerdo. para que la mujer entre de un año para otro, solo hay alguien que tiene la llave, que es Chomin y compañía. Como sea. La gente parece que el día 8 se vuelve loca. O sea, y a Ya, mí me pues. encanta el alarde y disfruto y le inculco a mis niños y tal y cual, pero hay gente que se le va de las manos. Sí. Se le va. Eso. Yo creo, no sé si os he comentado una vez hablando con Borja, fíjate Borja, cuando el pobre ya falleció hace un tiempo, pero cuando él estaba de alcalde, en la primera legislatura, empezaron estos líos, yo me acuerdo que un grupo de personas estuvimos hablando con él de cara a buscar una posible solución. Y le hicimos el comentario de que, a ver cómo se podía solucionar. Y nos dijo, esto es muy, muy difícil de solucionar. Y dijimos, ¿muy difícil? ¿Por qué? Pues porque hay unas cuantas personas que han cogido esto como una bandera a defender a ultranza. Ya. O sea, esto es lo más importante de su vida y lo voy a defender hasta la muerte. Entonces, esas personas yo creo que se sienten tan... A ver, que es respetable eso, arropadas. que eso yo no estoy en contra, A ver, pero... tú puedes tener una opinión, pero tú lo que no puedes hacer es dirigir a un montón de gente porque tú tienes una serie de pretensiones. Lo que tendrás que hacer es dejar que el resto de la gente opine y diga cómo cree que se pueden hacer las cosas. Entonces, esa gente que lidera estas cosas, para mí, en este momento están haciendo mucho daño, porque no son muy reacias a sentarse y a buscar una solución, porque para ellos la única solución es que la mujer no salga desfilando. Y eso en el siglo XXI no se puede admitir. Pero Eso no que tiene ningún el sentido. ayuntamiento también, durante 25 años, Ya. esté no haciendo nada, porque no hace nada, y que gente Ya. de sus pueblos esté ahí la gresca que hay, con erzañas, con la televisión, eso como un alcalde, como un grupo Ya. político, hostia, tío, Pesa. pues pesa, pues tendrías que hacer algo, ¿no? Hay votos ahí. Que pesa, ¿eh? Votos. Ya, pero cuando el alarde tradicional vaya Sí. disminuyendo, el ayuntamiento que va a ir Pero para el otro lado. disminuyendo, ya que has mencionado a Borja, estando alcalde, tenía mucha costumbre en el diario vasco, cuando pasaba a la semana siguiente, así decía, otra vez Hondarribia ha cumplido el voto de la Virgen de Guadalupe. Y yo le dije un día, Borja, tenía mucha amistad con él, te voy a decir una cosa, el voto del día 8 que dices tú que se ha cumplido, no se cumple, ¿eh? ¿Cómo que no? La Reyes salió, sí, pero hay gente que quiere salir y no puede salir. Así que el voto completo no se cumple, para mí, personalmente. No, para ti y para muchos, Rafa. Así de claro. No se cumple. Si yo quiero salir, o tú, o tu mujer, y solo pueden ser 2 mujeres que quieren salir, 2. No me hace falta que sean 350. 2. Y no se le deja, es injusto eso.